el estudio del día de hoy. Les recordamos que estamos teniendo la lectura mensual, que también es un capítulo por día. Ayer estuvimos viendo básicamente lo que es Primera de Reyes, capítulo 9, en adelante, hasta el capítulo 11, para que se puedan ir sumando. Así que vamos a estar aquí ahorita, en un momento vamos a estar dando lo que corresponde a lo que continúa el discipulado, capítulo 6, la clase número 5, perdón, no la 6, la 5. Y el tema que se los voy a poner ahorita en un momento más, tiene que ver con danos el pan de cada día, ¿ok? Vamos a leer lo que dice aquí en la Biblia y vamos a estar, más que espérenme tantito, que Mateo 5, yo la estaba buscando en Mateo 6, perdón. No, estoy leyendo Juan. En lo que se suman los demás y en lo que van llegando, buenas noches a Natalie, Martina, Patti, Mateo, perdón. Y espero que nos puedan estar siguiendo con las lecturas mensuales. Si nos pueden decir cómo van con las lecturas mensuales, por favor, para que podamos seguir informándoles de esto. Buenas noches, Noemí, también a la familia Zúñiga. Sí. Ok. Vamos a leer como inicio Mateo 6, versículos del 5 en adelante, por favor. Y vamos a continuar con lo que estábamos leyendo las semanas pasadas, que tiene que ver con lo que es la oración. Gracias por ponernos que van al día con la lectura. ¿Sí? Jesús y la oración es lo que tiene que ver. Vamos a seguir leyendo este pasaje, que también, por cierto, está en Lucas 11. Si lo quieren seguir de igual manera en Lucas 11, no hay ningún problema, porque finalmente es la misma información la que está ahí. ¿Ok? Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No te hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Vosotros pues orarás así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Fue lo que estuvimos viendo. Fer, buenas noches también. Martina, me parece que ahí está Aurora también. Gracias, me parece que están llegando. Y dice Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ok? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tradicionalmente, ya lo hemos dicho, es una oración que aprendemos de pequeños, y es una oración donde la usábamos para repetir, y para repetir como una oración favorecedora hacia nosotros. Pero tiene mucho más que ver con eso. Hoy vamos a analizar y vamos a centrar nuestra vista en lo que es el versículo 11 de Mateo 6:11. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta oración se viene hablando en versículos anteriores: hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Ya vimos todo lo que implica el tema de santificado sea tu nombre, que implica todos los atributos que Dios tiene. ¿Se acuerdan cuando les presenté un cubo como ejemplo? Pero de pronto la oración hace un cambio, y hace un cambio cuando no solo está diciendo hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. De pronto Jesús, que es el que está dirigiendo la oración, hace un alto, hace un cambio y comenta que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ok? En la antigüedad, el asunto del pan, el asunto de la comida, era demasiado relevante para el pueblo judío. Uno, porque cuando salieron de Egipto, ellos fueron alimentados con un pan que no conocían, y esto es muy importante que lo empiecen a subrayar: pan, alimento, comida que ellos no conocían, y que vino justamente de Dios. Y hay un versículo que generalmente utilizamos en esta hora para decir y definir que no solo de pan vivirá el hombre. Y aunque lo encontramos también en el Nuevo Testamento, este versículo también está principalmente en el Antiguo Testamento. Así que esa declaración es todavía más antigua o más ambigua, pero no por ello menos efectiva o menos vigente, por así decirlo. Pero es bien importante
que entendamos el contexto en el cual desde antes de que viniera esta oración, Dios ya le estaba diciendo al pueblo que no solo de pan iba a vivir el hombre, ¿ok? Y esa acepción la encontramos en Deuteronomio capítulo 8, 33. Recuerden que es importante que vayamos entendiendo no solo lo que lees, lo que significa en ese momento, sino también el contexto que hay alrededor y que incluso está en la cultura de ese momento, ¿ok? Entonces vamos a leer Deuteronomio 8, 3. Pero se los voy a leer desde el capítulo 2, versículo 2, perdón. Generalmente es bueno tener más contexto de solamente un solo versículo, ¿ok? Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Por supuesto está hablando Dios de cuando los sacó de Egipto. Entonces el contexto del pan que van a recibir pues viene justamente en el tema de cuando Dios los sacó de Egipto, ¿ok? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aunque es una oración trillada, me voy a detener un poquito aquí, porque si tú analizas cómo está redactada, parece que habla del pan, pero luego dice que no es del pan, ¿sí? O que no es de la comida. Y vamos a leerla nuevamente, ¿sí? Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y vamos a ir por partes en este versículo. Recuerden que estamos leyendo, para los que van llegando, Deuteronomio capítulo 8, versículos 3, del 2 en adelante. Esto quiere decir que esta comida que había venido a la tierra, la gente no la conocía, obviamente. Pero no solo la conocía a quienes le estaba hablando en ese momento, que eran los que estaban siendo sacados de la tierra de Egipto y ya estaban en el desierto, ya estaban en el lugar que iba a ser de prueba, donde se iba a ver si iban a obedecer o no iban a obedecer a Dios. Es aquí cuando Dios les dice, ustedes no habían conocido este pan. Y la verdad de las cosas es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, también están probando de alguna manera un Dios que ya conocían, al que habían clamado y que Dios en Éxodo había dicho que había escuchado su clamor y por eso los había sacado de Egipto. Estaba como que pues viviendo algo completamente nuevo. La liberación, el salir de un lugar donde generaciones murieron, donde tenían más o menos comida, pero eran maltratados, salir de la esclavitud y salir a un desierto. Muchas cosas no terminaban de cuajar, por así decirlo, en la mente de las personas que estaban en ese momento, ¿ok? Leti Piña, buenas noches. Entonces, Dios aquí les está diciendo en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir? Que la comida que les había dado Dios, curiosamente les está dando comida y les está diciendo, pero no solo de eso vas a vivir. Una de las principales cosas que tenían escasez en aquel tiempo era la comida, y una comida también de buena calidad. Y lo que estaban conociendo en ese momento no solo era un pan, para no redundar en este concepto, sino que también estaban conociendo qué tan cierta, qué tan real, qué tan de a de veras era la palabra de Dios, ¿ok? Y qué tan de en serio eran las cosas que Dios decía y si las podían o no cumplir. Entonces, en ese sentido, dice que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ahí es el punto donde, cuando en la oración de Mateo 6, Jesús retoma el tema, le dice, ¿sabes qué? No solo de pan va a vivir el hombre, ¿sí? Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Mateo 6:11 dice algo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recordemos cuál era la esencia que tenía el asunto del maná. El maná era algo que salía todos los días, era algo que caía nuevo y que no se podía guardar de ninguna manera a menos que fuera para el sábado. Pero todo el pueblo tenía que recoger la parte proporcional
que Dios había dictado que se le diera. ¿Ok? Entonces, cuando vemos en ese sentido esta circunstancia y vemos que Jesús en el Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo se refiere al alimento, no solo se refiere a que nos provea la materia prima o que nos provea el trabajo y entonces gracias por satisfacer nuestra necesidad y como que para eso te queríamos. Cuando Él dice el pan nuestro, le está hablando no solo de una persona, no solo de aliméntame a mí al que está orando, ¿no? Que yo esté bien y no sé los demás. No, Él está diciendo el pan para todos. Y esa es la importancia por la cual nosotros, y reiteradamente se los digo, cuando hay un fundamento bíblico que así lo justifica, que nosotros hemos instituido, a pesar de cualquier circunstancia, tener una lectura diaria en la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú vas a la lectura diaria que tenemos en estos días, tú te estás alimentando constantemente. Hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que no vas a entender el para qué, hay cosas que no te van a saber a nada, ¿sí? Y hay cosas que van a hacer mucho clic con tu vida. Van a hacer mucho, en ese momento lo vas a captar y a lo mejor te vas a enternecer y vas a llorar o no sé, va a pasar algo ahí. Pero es más similar como lo que pasa con la comida. A los niños o a los adolescentes o cuando somos más jóvenes, hay alimentos que no les vemos ningún sentido. Es más, hay alimentos que no les vemos el por qué o para qué están en ese plato. Y además, hay alimentos que no nos gustan a veces por lo amargo o no nos gustan porque no saben a nada. Esto tiene que ver un poco como si a la persona le gusta lo dulce, lo salado, pero no vamos a entrar en esos detalles técnicos que alguien que sabe de nutrición sabría más que su servidor. Pero lo cierto es que todo ahí está por algo. Y entonces cuando tú estás leyendo la Biblia, no solo estás trabajando en tu vida diaria, no solo estás haciendo lo que tienes que hacer y recibiendo una remuneración para vivir y poder comer y tenerte otros lujos o otras comodidades, sino que cuando tú vas a la palabra te estás alimentando todos los días constantemente. Te estás alimentando a cada instante, ¿sí? Y esa es la cuestión principal. Porque no solo es el asunto de que haya una palabra suficiente como para toda nuestra vida. En alguna ocasión yo pensaba, bueno, que a un predicador no se le acaban los temas, no se le acabarán a la vuelta de 4 o 5 años, o después me parecía que repetía algo que ya se había predicado, pero con un enfoque diferente. Y el hecho de leer la Biblia diariamente me ha permitido entender que, bueno, la palabra de Dios es infinitamente finita. Infinita porque nunca termina, ¿sí? En el sentido de que siempre hay algo nuevo que aprender. Y finita porque pues el libro es algo físico que tú y yo podemos palpar y que podemos estar tocando y decir, bueno, tiene un principio y tiene un fin. De acuerdo con algunas ideas de algunos pastores que alguna vez he escuchado, dicen que leer la Biblia la puedes leer completa de Génesis a Apocalipsis en 48 horas. Si es que la lees sin parar cada hora. O sea, todas las horas sin parar y de corrido, obviamente sin reflexionar en lo que dice y de una manera de seguidito, ¿no? Hola Vanessa, buenas noches, gracias por estar aquí. Pero aún así, no es un asunto de terminar por terminar un libro, sino es un asunto de descubrir lo que dice, lo que significa y que cuando no entendemos nosotros podamos decir, ay Dios mío, ayúdame a entender cuál es el trasfondo de esto y entonces ahí viene lo que dice el Padre Nuestro. El pan nuestro, dánoslo hoy cada día. Porque a lo mejor tu primer pan que vas a necesitar cuando no conoces de Dios es pues aceptarlo en tu corazón. A lo mejor vas a necesitar el pan que dice Juan 3:16 y ese es el primer pan que vas a necesitar para entender si te estás metiendo o no a una religión, si te estás metiendo a un club de gente que solamente cree en Cristo o entender después que es una forma de vida y después viene el camino, estás caminándolo y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Bueno, la palabra enseña que tenemos que diezmar y eso empieza a chocar con muchas estructuras que nosotros tenemos de manera tradicional. Llega un tiempo donde estás conviccionado, no convencido por el hombre, conviccionado y ya lo haces. Entonces ya vas caminando y después escuchas que hay que ir a hacer la obra o que es bueno compartir a otros y una serie de cosas que te van dando pie a que tienes que ir caminando cada día. Y el pan que tú vas a recibir, lo que dice la Biblia, es conforme tú vas caminando. Por eso,
las cosas de Dios, hay cosas que a lo mejor no vas a entender en este momento y que a lo mejor las vas a entender en las siguientes horas, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, en los siguientes años de tu vida. O hay algunas otras que vas a entender hasta que estés casado, hasta que seas padre, hasta que seas hijo, ¿sí? Bueno, todos somos hijos, hasta que estés trabajando, en fin, ciertas cosas las vas a entender y te vas a dar cuenta por eso que entonces tenemos un pan diario que es la palabra de Dios. Y a eso se refería Jesús, que no nos fuera a dejar el Padre, o que nosotros más que nos fuera a dejar, es al revés, que nosotros fuéramos conscientes que todos los días, sin importar cómo estés viviendo, necesitas de la palabra de Dios, sí o sí. Y cuando tú te sientes agraviado, y cuando tú te sientes que tienes culpa, o que no tienes culpa, o que te han dañado, inmediatamente Jesús dice lo siguiente: y perdóname mis deudas. Tradicionalmente se tradujo como nuestras ofensas, y me parece que no es tan lejana esa traducción. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque el asunto de equidad, el asunto de Dios, es un asunto de justicia todo el tiempo en la Biblia. Y este es otro punto donde vaya que necesitamos el pan de Dios. La semana pasada estuvimos hablando del perdón, por ahí del viernes, y vemos que esta área inmediatamente la toca Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil que sea pronto que tú le tengas que pedir perdón a Dios y te va a decir, pero tú ya perdonaste al que te ofendió. Y esa es la verdadera vida que tenemos que vivir como gente no que lee la Biblia, sino como cristianos, ¿sí? Gente que está buscando lo que verdaderamente dice Dios que nosotros tenemos que hacer. Vamos a leer Santiago 1:17, por favor. Santiago 1:17. Si me pueden decir si van ahí siguiéndonos bien. Santiago está hasta el final. Ok. Capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, versículo 18, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok. Aquí nos está enseñando parte de lo que es el origen de todo esto. Dice que todo lo que tú tienes, sea material, sea físico, sea espiritual o sea de cualquier índole, todo desciende de parte de Dios. Todo desciende de parte de Él. Y por supuesto, el alimento físico y también el alimento espiritual. Así que todo lo que está en tu mesa y todo lo que está en tu refrigerador o en tu casa, todo proviene de Dios. Y si somos irreverentes al tiempo de Dios, a las cosas que Él nos está dando, nosotros podemos pasar por desagradecidos e incluso por indolentes delante de Dios cuando no nos importa, ¿sí?, que estemos en su presencia o que se esté hablando de Él, ¿ok? La palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Toda buena dádiva, ya te dije que es lo material, y quiere decir también que toda buena dádiva en lo espiritual también viene de parte de Dios. Por eso, en el libro de Deuteronomio, ahí el Padre explica algo bien padre, ahora sí que bien padre. En el libro de Deuteronomio dice que no solo del pan vivirá el hombre, no lo que sustentará al hombre solamente es la comida, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que lo va a sustentar al ser humano. Eso es lo que lo va a levantar. Y dice aquí: desciende de lo alto. Así que cualquier cosa que tú y yo tengamos, cualquier cosa que tú y yo incluso no tengamos, proviene de Dios. Y esto no solo es para saber a quién pedírselo, sino es también para saber reconocer que viene de allá. Y si hoy en estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor ya estás desesperado o desesperada por salir o regresar a la normalidad, y déjame decirte que todavía va a tardar un poco cuando estamos grabando este video y transmitiéndolo en este 20 de mayo del 2020, hay cosas que nosotros tenemos que agradecer día a día. Es un tiempo para que tú y yo agradezcamos lo que tenemos de parte de Dios. Y que hoy tenemos tiempo, vaya que tenemos tiempo de sobra, para meternos a leer la Biblia, para estudiarla desde el punto de vista científico de algunas disciplinas, ¿sí? Pero también comprender cómo la podemos nosotros aplicar. A esto se refería. Yo no sé si les ha pasado que
en estos días han vuelto a leer el llamado Padre Nuestro y se han vuelto a dar cuenta que ahora hay otro sentido, otro entendimiento, no otro sentido, sino lo entienden de mejor manera con todo lo que hemos visto en las clases anteriores, las cuales están ahí ya grabadas para que las puedan consultar con el título correspondiente y pueda ser fácil seguir la secuencia de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a continuar ahora leyendo Juan capítulo 6, versículo 32. Tengo por aquí ese apunte. No sé si vamos bien hasta aquí, si quieren hacer un comentario. Emma, buenas noches, Emma. Vanessa también ya dije, ¿verdad? Vanessa. Juan 6:32. Ok. Y dice, desde el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y aquí estamos hablando de otra cosa importante. En este momento Jesús ya no pasa solamente de la oración que dice, danos nuestro pan todos los días. Buenas noches, Lupita, también por estar ahí. Sino ahora Jesús pasa a hacer algo que era como muy atrevido en su época, nombrarse o revelarse como el mismo pan de Dios hacia la gente. Y eso fue lo que causó un revuelo entre los fariseos y entre la gente de su época, ¿sí? Porque decía que que Dios decía, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. A ver, Emma dice que se escucha la voz doble y algo de ruido. Sí. Para lo de la voz doble, Emma, te recomiendo que puedas salir y que lo puedas volver a entrar, porque puede ser un tema de tu dispositivo, o si estás escuchándolo en audífonos puede suceder lo mismo. No sé si para los demás está bien así. Sí hay algo de ruido, pero esto es de aquí donde estamos nosotros. ¿Ok? Bueno, ok, me perdí un poquito. Y en el versículo 35, Mateo 6:35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ok? Esa es una parte bien importante y hasta reveladora de ahí. ¿Por qué? Porque dice Jesús que el pan que nosotros estamos pidiendo sí es para comer y es para vivir, pero necesitamos un pan que sea más de vida que solamente el que nos sirve para poder sobrevivir y mantener nuestro cuerpo con energía y el alimento diario. Y es de ese pan donde Jesús dice que todos los días tenemos que ir a alimentarnos de él. Y por eso, en esta oración modelo, que llamada o conocida como el Padre Nuestro, se entiende que Jesús dice, necesitamos de ese pan, pero para todos los días, y nosotros tenemos también que estar yendo a buscar lo que tiene que ver con ese pan, ¿ok? Entonces, versículo 36 continúa diciendo ahí, mas les he dicho que aunque me has visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Este dato también es importante que lo podamos contextualizar dentro de lo que hemos estado estudiando como el llamado Padre Nuestro, porque tenemos que comprender que Jesús no vino a hacer su voluntad. Jesús, aún teniendo toda esta circunstancia en sus manos, Él no vino a hacer lo que le parecía correcto desde su punto de vista. Él mismo vino a obedecer y vino a hacer las cosas que el Padre le había señalado que hiciera. Y ahí vemos un atributo muy único de Jesús cuando entendemos que dice que Él cumplió la voluntad del Padre. Y por eso Él es más perfecto que cualquiera de nosotros, porque Él cumplió hasta el final en Él, no solo en los demás, la voluntad del Padre. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta el momento.
si ya estamos leyendo Juan capítulo 5, por favor, no, Juan capítulo 6, del 32 al 38, que están preguntando qué versículo es, porque... Gracias, Aurora, por ponerlo también. Gracias por estar allí escuchando. Y vamos a continuar ahí en este versículo, porque también enseña qué es lo que va a pasar cuando tú comes de este pan, es decir, cuando tú te alimentas de lo que Dios dice. Juan 6:32, espérenme, porque se me perdió un poquito. Cambié de página. Sí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que el pan de vida, que es Jesús, y el pan de vida, que es la palabra de Dios, ahora vemos que hay dos elementos de alimento para el hombre. Espirituales, pero vamos a incluir también el físico. Número 1, el alimento físico que tenemos todos los días, como resultado de nuestro trabajo, pero sobre todo como resultado de la provisión que Dios nos da a través de nuestro trabajo o de las habilidades que tenemos para poder hacer esto y poder comer y poder sustentarnos con gusto o con lo que nos queramos alimentar. Número 2, dice que la palabra de Dios, sí, es el pan para nosotros también, que Dios nos dé el pan todos los días. Y después, como tercer punto, dice que Jesús es el pan de vida. Así que nosotros como personas no podemos o no debemos, porque sí podríamos, prescindir de estos dos panes importantes, que es lo que Dios dice y hacerlo realidad cuando lo vivimos. Y número 2, buscar de Él todos los días, sabiendo que necesitamos alimento de lo que Él dice que se tiene que hacer, de lo que se tiene que vivir todos los días en su palabra. Entonces, ahí vemos que el pan tiene un significado muy importante. Sin embargo, si vamos a este tema también más profundamente, vamos a poder ver que en el Antiguo Testamento el asunto de la comida era muy importante. No solo porque Dios la proveía, sino porque, como leímos en Deuteronomio 8:33, dice que le da la indicación al pueblo de que te acordarás el camino por el cual te hice andar. Y una de las muestras que el pueblo judío tenía que elaborar o tenía que fabricar con lo que se le daba, no solo era el maná, sino tenían después en las fiestas como la Pascua y en las fiestas judías que se institucionalizan ahí en el Antiguo Testamento, era realizar panes sin levadura, panes con un sabor, con una amargura un poco. ¿Por qué? Para recordar que Dios los sacó del pueblo, para que recordaran que eso que están comiendo, dice en la Biblia, que es para que tus generaciones sea por estatuto perpetuo y recuerden cuando coman este pan sin levadura que Dios los sacó de Egipto. Y en el tema de la comida, también podemos irnos más profundamente para entender por qué Jesús dijo que Él era el pan de vida y que no solo de todo el pan que comemos, sino de la palabra de Dios viviría el hombre. El pan, como ustedes saben, tiene un proceso, proviene del trigo, que se trilla o se desmenuza, no sé mucho de tecnicismos, pero se hace granito, ustedes me entenderán, se mezcla con agua, se mezcla con levadura y se le da forma como pan, entonces se hornea y entonces ya se puede consumir e incluso es benéfico para el ser humano. Jesús tuvo en sí mismo un proceso similar a lo que era el pan, ¿sí? Cuando dice la Biblia que su cuerpo fue molido por nosotros, ¿sí? Y que en Él llevó todas nuestras iniquidades y pecados. Cuando Él muere, como este grano de trigo, cuando Él fallece y después, por supuesto, resucita, se entiende en este estudio que Dios nos permite tener a través del Espíritu Santo las propiedades de Jesús, los atributos de Jesús y de ese pan de vida para nuestra vida, ¿ok? Esto no quiere de ninguna manera legitimizar la doctrina o la enseñanza de que nosotros podemos tomar una hostia y que ese es el cuerpo de Cristo, la doctrina o la enseñanza de la transubstanciación, ¿sí? No implica que eso sea real, porque realmente hoy en día eso no sucede.
sino es un acto consciente donde nosotros recordamos, ¿sí?, que Jesús vino. El acto del pan, desde el punto de vista espiritual y físico, adquiere importancia también en la última cena. En la última cena, cuando Jesús está con sus discípulos, hace un asunto muy especial con ese pan, cuando no solo lo parte y lo da a sus discípulos. Esa es una muestra física y palpable de lo espiritual que iba a venir a continuación en algunos minutos, horas después, cuando Él está cenando con ellos. Donde su cuerpo es quebrado por ellos, por todos nosotros, y es repartido y alcanza para todos. Pero no solo esa parte, sino está enseñándoles que esto, que es lo que se instituye como la cena, la Santa Cena, es algo que debemos hacer en recordatorio. No porque la comida con la que lo hagamos tenga alguna propiedad particular para que Jesús entre a nuestras vidas, sino en ese momento, en esa cena, Dios les está diciendo a las personas, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto perpetuamente y en memoria de mí, ¿sí? Que te acuerdes de mí. Entonces, cuando vemos que en Mateo 6 y en Lucas 11, donde se menciona lo del Padre Nuestro, estamos viendo que no solamente se menciona por el pan de poder comerlo y ya, sino porque implica una profunda relación entre de lo que el hombre se alimenta, de lo que el hombre se hace, y de dónde le proviene y de dónde le es proveído y quién se lo hace llegar. Si el hombre no es consciente de que la palabra de Dios es vida para su vida, lo va a tomar como un libro más. Lo va a tener guardado ahí en su biblioteca personal, en su librero, y hay gente que incluso compra la Biblia como para tenerla en casa, como un amuleto de que debe haber una Biblia en nuestra casa, pero nunca la abren. Y eso es como tener la mejor comida, pero no hacerle caso a la comida y no usar de sus propiedades, ¿ok? Es como tener sed y aunque tienes ahí un bote lleno de agua o una jarra de agua simple o de sabor y tienes sed y no quererla tomar. Entonces, cuando tú no quieres tomar de la palabra, pues sería negligente, ¿no? No satisfacer lo que nosotros necesitamos. Y es todavía doblemente negligente cuando nosotros conocemos la palabra, pero tampoco la estamos haciendo a la totalidad. Cuando conocemos de la palabra y lo vemos como como les decía la semana en reuniones pasadas, lo vemos como una bonita teoría de domingo o semanal, y que es parte de que soy cristiano y para algunos es su religión y su forma de vida desde un punto de vista religioso. Y es parte de las actividades. No, la palabra de Dios tiene que ver con que esto es lo que te va a alimentar. Y en la medida que tú te alimentes de la Biblia, que tú la leas y que tú la trates de comprender y que te hagas preguntas sobre lo que lees y sobre qué contexto tenía y hacia dónde iban las cosas y qué significaban, cada día más te vas a poder enterar y enamorar de lo que dice la Biblia. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí, por favor? No sé si ha sido o mucha información, pero la idea es que les pueda quedar claro. Recuerden que hoy estamos dándole continuidad al discipulado. Estamos hablando el nombre de la clase es el pan nuestro de cada día, ¿sí? Que viene incluido en lo que es la oración del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6 y también en Lucas capítulo 11. En cualquiera de esos dos libros lo pueden leer y es prácticamente lo mismo lo que dicen uno y otro. Pero estamos en estas últimas semanas que hemos desmenuzado esto, estamos desmenuzándolo y separándolo para entender, ¿sí? Para entender qué dice y qué significa cada cosa. ¿Alguien que quiera comentar algo? Realmente el estudio de esta noche no es muy extenso, es breve. Y yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda al respecto y que nos puedan escribir cómo nos están oyendo por allá. Saludos a Yahat, bueno, que es Fer. No la habíamos visto, pero sabíamos que andaban haciendo algunas cosas. Dan Yael, ¿cómo estás? También Angélica, buenas noches en verte. Aurora, Patti, Emma, no sé si ya se pudo solucionar lo de la voz doble con Emma. Vanessa Pichardo también, Leti Piña,
Y bueno, por todos los que están ahí llegando, Noemí, la familia Zúñiga, Natalie, Martina y todos los que nos están viendo por ahí. Muy claro, nos dicen también, gracias Patti, muy claro. Bueno, esa es la idea, que esto pueda quedar claro. ¿Qué te quiero animar a hacer? A que en estos siguientes minutos tú puedas volver a retomar la lectura del Padre Nuestro con todo este reciente conocimiento o entendimiento desde este contexto que acabamos de leer, y que tú lo puedas volver a comprender, y te aseguro que cuando lo leas van a venir solito a tu mente todo lo que hemos estado diciendo acerca de santificado sea tu nombre, lo que significa el nombre de Jehová, cuando dice Padre Nuestro, que nos revela a Dios como el Padre. Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, vamos a este capítulo para que hoy podamos irle dando una forma a lo que hemos venido estudiando. Y mejor, acompáñame ahí a Mateo, capítulo 6, o Lucas 11, cualquiera de los dos versículos. Mateo, capítulo 6, versículos 9 en adelante, o Lucas, capítulo 11, del versículo 2 en adelante. ¿Ok? Yo voy a leer la parte donde está en Lucas, porque además visualmente está más completa, más a la vista, ¿no? Marcos, Lucas. Ok. Si ya lo tienen ahí, pongan una carita, un emoji, un like, cualquier cosa que nos pueda hacer bien. Gracias, Emma. Sí, ya todo se oye mejor. Gracias. Lucas 2. Les puse Lucas. Lucas 11, perdón. Mira, llegué rapidísimo. Bueno, y vamos a recapitular nada más para ir terminando lo que hemos enseñado en las semanas pasadas. Versículo 2 de Lucas 11:2. Y dijo: cuando ores, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos por partes. Padre nuestro es cuando Jesús está enseñando que Dios no solo es Dios, sino que se revela a la humanidad como Padre. Padre nuestro, creador, el origen de todos nosotros. Eso es lo que está diciendo esta oración en esta primera parte. Voy a ir por partes, por eso vas a ver que me detengo para recapitular. Y dice que estás en los cielos. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de los cielos, del primer cielo, del tercer cielo? Y vamos a encontrar esta expresión a lo largo de la Biblia cuando Jesús incluso habla de que el Padre que está en los cielos. Quiere decir que prácticamente lo grande que es Dios habita en el cielo que vemos aquí en las nubes, el que sigue, que es ya la parte del cosmos, y lo que está más profundamente más arriba, los cielos de los cielos. Entonces, Dios habita en todo eso, ¿sí? Dios cabe en todo ese lugar. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Entendimos hace una semana que santificado es prácticamente, tomemos la dimensión correcta de todo lo que significa el nombre de Jehová. No solo que se llame Jehová o que se llame Dios, sino que sea reverenciado. Aquí está diciendo, sea reverenciado tu misericordia, tu poder, tu paz, tu fortaleza, tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu misericordia, tu fidelidad, tu fortaleza. Todo lo que vimos en ese momento, ahí está diciendo, y santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Que el que está orando, el que está repitiendo esta oración o incluyéndola en su oración, reconozca, ¿sí?, que se haga la voluntad de Dios en la tierra, ¿sí? Y que lo que pasa en el cielo tenga que pasar en la tierra, porque necesariamente va a ser bueno. Y llegamos a lo que dice el versículo de hoy. Ahorita voy con tu comentario, Fer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, no solo la parte del alimento como tal, sino también cuando leamos tu palabra, cuando oremos, cuando escuchemos una predicación, cuando vayamos voluntariamente a donde está Dios, danos de comer, danos algo que nos haga vivir, porque entendemos que no solo del pan, no solo de la comida vive el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Y ahora hemos entendido que Jesús es el pan de vida, del cual nosotros tenemos que estar alimentados. Angélica Olmedo, gracias, muy bien, muy claro.
Cada cuando se realiza la última cena o la cena del Señor sería, ¿uno lo puede hacer solo? Sí, podrías instituirlo en tu casa, con tu familia también. O debe de ser en la iglesia bajo su dirección en oración. Ok, recordemos algo, y es importante esto que estás mencionando, Fer. Jesús cuando está en la oración, en la última cena, les dice, hagan esto en memoria mía. Esto le está diciendo a cada una de las personas que están en esa reunión con él. Sin embargo, vendrían tiempos después, como puedes leer en el libro de Hechos, donde la iglesia tardó en conformarse como lo que hoy conocemos, como una reunión semanal o dominical, en fin. Y se entiende que la iglesia somos cada uno de nosotros. Si bien lo puedes practicar en tu casa, también es responsabilidad de la iglesia donde te reúnes, como lo solemos hacer como parte de la red de iglesias, que sea cada cierto tiempo. ¿Cada cuándo? Bueno, yo he sabido de iglesias que lo hacen cada domingo, cada 15 días, cada mes, cada bimestre, cada 3 meses. Es un acto que es resultado de una conciencia para recordar a Jesús. Pero si ustedes lo quisieran hacer en su casa, no hay ningún impedimento, ¿sí? Y que esto quiero que se quede muy claro y con la debida distancia de los tiempos de confinamiento en los que estamos y los tiempos digitales donde hay mucho contenido como este hoy disponible en internet, que no se entienda esto como, bueno, pues entonces ¿para qué me congrego? Entonces ¿para qué voy? ¿Sí? Entonces yo llevo a Dios a mi manera. No, ahí ya caemos en un desorden que implica otro tema muy distinto, ¿no? Pero es algo que tú puedes hacer, ¿sí? Que tú puedes instituir. Como lo hemos hecho en la iglesia, puedes tomar los versículos de Corintios y los puedes repetir y tomar el pan y tomar ese jugo de uva como ese acto personal de que tú recuerdas, ¿sí? Que Jesús vino y que, bueno, dijo que se hiciera esto en memoria de él. No sé si tienen algún comentario y si te quedó, ahora sí que y si quedó claro, Fer, espero habértelo aclarado de una manera adecuada. ¿Ok? Bueno, pues si no tienen ningún otro comentario, yo les quiero dar las gracias que nos han estado siguiendo en esta noche y que han estado pendientes. Agradezco que ustedes son fieles a Dios, no necesariamente al ser humano, y que en estos tiempos que estamos pues mandando estos mensajes, no lo hacemos porque no tenemos nada mejor que hacer, no lo hacemos porque queremos algún tipo de reconocimiento personal, sino es una orden de nuestro pastor también que nosotros busquemos dar el mejor alimento a los congregantes de cada una de las iglesias de la red de Restauración Naucalpan, y de Restauración y de Naucalpan, por supuesto, ¿sí? Ya dije algo bien curioso ahí, ¿no? La red de iglesias de Restauración Naucalpan. Bueno, pero la idea es que ustedes estén bien alimentados y que puedan volver a tomar este material leyendo la Biblia y a lo mejor escuchando los versículos. Por eso, con toda conciencia, he repetido constantemente los versículos, les he dicho hacia dónde estamos dirigiéndonos, qué contextos hay, y que puedan estar ustedes estudiando. ¿Ok? Muchas gracias, Fer, gracias, qué bueno que quedó aclarado. Y bueno, pues es un buen tiempo, ¿ok? Pues vamos a finalizar. Yo les agradezco que nos hayan acompañado y que ustedes puedan tener este material de manera disponible cada que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana y en un ratito más estará disponible esto también en el canal de YouTube a través de la red social de WhatsApp del grupo de esta iglesia. Estamos compartiendo las ligas para que puedas visitar Facebook o si no YouTube, Restauración Naucalpan en YouTube, y también aquí nos puedes encontrar en Facebook como @RestaNaucalpan. Les pido que cada uno comparta esto con sus contactos, con sus estados de WhatsApp, donde los puedan mirar para que más gente tenga acceso a lo que es una enseñanza real, y no porque la diga yo de ninguna manera, sino lo que sí debe de entenderse de la Biblia, y en estos tiempos tengan acceso a contenidos que están correctos y basados en lo que dice la Biblia. ¿Ok? Gracias, Patti. Y bueno, pues nos vemos mañana. Muchas gracias. Que estén bien. Bye.